¿Están ahí? Hola, Hola, yo lo Hola, Dios escucho los bendiga. claramente. Dios los bendiga, gracias por la puntualidad. Vamos a esperar unos 2 minutos más para comenzar, a ver si llegan un poco más, ¿ya? Algunos quizás están un poquito atrasaditos, así que vamos a esperarlos ahí para que puedan llegar. Por mientras, veo a María Villafranca, a Iván, veo a Hugo, veo a Eunice parece, ¿no? Víctor, al Crosby, al Víctor, otro Víctor, Víctor y Lorena, del sur. Saludos para allá. Sí, ahí están muteados algunos parece. ¿Ya? Ronald, también por ahí está, Verónica, Benito, Astrosa, me parece que la venía, ¿cierto? Y Valeria también, y Jeremías, Jeremías, Jeremías parece venir, ¿cierto? Bien, les doy la bienvenida y bueno, en una oportunidad anterior tuvimos la oportunidad de, valga la redundancia, de presentarnos, ¿cierto? Y ahí pudimos ver eh, eh, me espero un segundo, déjenme acomodarme un poquito acá. Ya, a ver, un poquito incómodo acá. Sí, y lo que voy a hacer, para que no se escuche ese ruido ambiente, lo que yo voy a hacer es mutearlos a todos, ¿ya? Y les voy a explicar más o menos el uso de esto para que ustedes lo puedan saber también, ¿ya? Así que yo los voy a mutear acá, ¿ya? Ahí están todos muteados, ¿ya? No es que no quiera escucharles, sino que es para que no se escuche el sonido ambiente de repente y no me van a escuchar bien, ¿ya? Eh, Bien, como les iba diciendo, una oportunidad anterior nos reunimos para, bueno, darles algunas sugerencias, ¿cierto? De los cursos, del diplomado, algunas características, y hoy día nos juntamos específicamente ya para iniciar este curso, ¿cierto? De Historia del Cristianismo. Si bien los cursos formalmente comienzan el lunes, ¿ya? Formalmente comienzan el lunes, los profesores ya desde el lunes van a estar disponibles. De hecho, la otra clase, para los que puedan asistir, es el lunes a las 8, a las 20 horas o a las 8. Es el día lunes con Introducción a la Biblia con el profesor Amós, ¿ya? Para que sepan, hay 3 profesores, ¿verdad? Ustedes están asociados a 3 cursos. Historia y Pensamiento Cristiano, que es este, donde vamos a hacer la primera clase hoy día. Introducción a la Biblia, el profesor Amós, ¿cierto? Y Amós Cavalcanti, que es un profesor de origen brasileño, que vive acá en Chile, ¿ya? Y el tercero es Caleb, que es Teología Sistemática, ¿ya? Con estos 3 profesores, incluyéndome, yo me llamo Cristian Sepúlveda, para los que no me conocen. Además de ser profe de historia, soy también el director académico del Instituto Teológico, así que espero tener harta comunicación con usted y la comunicación sea fluida, ¿ya? Eh, entonces, los otros cursos, estamos elaborando un calendario para que ustedes sepan con tiempo las clases, ¿ya? Sin embargo, este lunes las clases van a ser relativos en cuanto al tema de los días, puesto de que los profesores a veces pueden un día determinado y a veces no, entonces les vamos a mandar con tiempo, salvo el lunes que tiene la primera clase de Introducción a la Biblia, que con toda esta batahola de trabajo que hemos tenido en el instituto, ya no pudimos avisarles antes, pero el lunes a las 20 horas o a las 8 p.m. Va a haber la primera clase con el Introducción a la Biblia, ¿ya? Eh, eh, para que ustedes sepan, ¿cierto? Dentro del diplomado o certificado,
Ustedes saben que el certificado son 9 cursos y el diplomado son 18 cursos, ¿cierto? Por eso que es lo mismo, son los mismos compañeros en definitiva. Bien. Y para que sepan, hay 34 matriculados, ya, que es una cantidad bastante buena. Ya. Espero de que todos puedan terminar porque siempre la mayoría va dejando esto porque a veces por tiempo, la mayoría lo deja por tiempo en realidad porque, como les decía, la primera clase deben ser capaces de poder organizarse, ¿cierto? Los tiempos. Por lo general este diplomado requiere una media hora diaria que ustedes le dediquen, ¿cierto? Como mínimo para las lecturas, para las actividades, ¿ya? Yo sé que ustedes ya han ingresado a la plataforma o la mayoría de ustedes ya se han dado cuenta el tipo de actividades, el tipo de evaluaciones que existen, ¿ya? Todos los módulos existen a lo menos una actividad, que es una actividad de aplicación, y una evaluación, que es una evaluación final del módulo, en el cual se miden principalmente los conocimientos adquiridos. ¿En base a qué? En base a las clases y en base a las lecturas. Entonces, si algún día usted no puede asistir a una clase y ve solamente usted tiene que ver la grabación de la clase antes de someterse al examen final, porque hay algunas preguntas que están asociadas a las clases y otras están asociadas a, a la- a las lecturas, ¿ya? En mi caso yo he puesto algunos videos ahí para reforzar también conocimiento, también en mi caso he puesto algunas lecturas complementarias para el que quiera saber más de lo que está, pero en definitiva hemos tratado de sintetizar las lecturas de tal manera para que ustedes puedan tener tiempo de avanzar. Recordemos que son 3 cursos paralelos, entonces algunos por ahí, si se comienzan a ver pillado de tiempo en caso de cualquier cosa, yo les sugiero que no renuncien al diplomado, sino que más bien pueden bajar la carga. Quizás se van a demorar un poquito más en terminar, pero si ven que los 3 cursos y ven que su horario no le está dando, ustedes nos dicen, ¿sabe qué? Voy a dejar un curso y voy a tomar 2, o me voy a quedar con uno. Se va a demorar más, como le dije, en finalizar, pero se va a asegurar de no retirarse en definitiva. Sabemos que si usted está acá es por voluntad de Dios y usted está acá es porque quiere saber más de Dios, ¿cierto? Así como lo dice Jeremías 9, el que ha de gloriarse en esto gloríese, en conocerme y entenderme. Y para eso estamos, esa es eh, nuestra meta, es conocerle al Señor, entender al Señor. Aquí vamos a aprender muchas cosas y como hablábamos en la primera sesión, quizás va a aprender muchas cosas que le va a abrir los ojos en muchas oportunidades, en muchas ocasiones. Va a aprender cosas que quizás incluso sus líderes de su iglesia no saben, ¿ya? Pero siempre el consejo es que permanezcan humildes, que si tienen alguna duda respecto a algo, hablen con su líder, con su pastor, con el anciano de la iglesia y aclaren las dudas. Ese es el objetivo fundamental, ¿ya? Acá hay unos chats, ¿cierto? Yo cuando yo estoy hablando no veo mucho los chats, ya porque aparecen en otro lado, pero en la medida que yo vaya hablando también en la clase, ustedes pueden levantar la mano, ya que hay una opción por ahí para levantar la mano, ¿ya? Sí, dice, aunque no aparezca en línea, Alfredo Beneri está conmigo. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, me dijeron que hay tres personas de Argentina, me parece, ¿cierto? De Argentina, que es papá, dos hijos y el papá. Qué bueno, lo felicito por ello, ¿ya? Ya, usan la misma computadora, están escuchando desde allá. Dios les bendiga. Tenemos de diferentes países, también me parece que de Venezuela, ¿cierto? Allá, María Villafranca de Venezuela, está de Argentina y no sé si hay otro país representado que levante la mano, ¿no? Que yo recuerde, parece que vi en la lista esos 2 países que nos acompañan, ¿ya? Así que estamos muy complacidos del Señor que tenemos una comunidad de, de varios alumnos y como les dije, oramos al Señor
para que puedan terminar todos de una buena manera, ¿ya? No sé si antes de comenzar alguien quiera decir algo. Yo voy a... Lo que tienen que hacer, a ver, por ahora... Ya, lo que tienen que hacer es... A ver, yo voy a proyectar mi escritorio para enseñarle un poquito el uso de esta plataforma antes. ¿Ya? Ya, usted está viendo lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Acá. Y sí, esto no me... A su izquierda, bueno, abajo, ¿cierto? En la parte de abajo ustedes tienen para mutearse, para sacar el video, ¿verdad? De izquierda a derecha. Bueno, es para invitar, es más para enviar una invitación, etcétera, eso no lo ocupamos. El participantes, ¿cierto? Es para ver la lista de participantes que están dentro del aula, digamos, de esta aula. Después tenemos el chat, ya por ahí usted puede chatear. Yo cada cierto tiempo voy a estar mirando el chat por si hay alguna pregunta. ¿Ya? Y a su costado derecho tenemos entonces la lista y tenemos el chat y hay una herramienta para levantar la mano, me parece que es donde dice More. Por ahí hay una herramienta para levantar la mano. Así que en el caso de que yo esté hablando y usted tenga una pregunta, puede enviar un chat, ¿ya? Utilicemos el chat para eso, ¿ya? En el caso de que tengan alguna pregunta, a mí se me va a iluminar aquí el chat y voy a abrirlo a ver si le puedo responder, ¿ya? O también ahora puede desmutearse al lado donde está la lista de participantes, puede desmutearse, unmute, ¿ya? Y ahí usted puede hablar, ya me puede interrumpir, esa es la idea. Ahora, no sé si antes de comenzar con la clase propiamente tal, tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermano, acá Manuel Romero, ¿me escucha? Sí. Manuel, sí, te escuchamos. Mira, recién me pude conectar, no sé si acaso al principio hicieron mención, pero hay problemas con Entel, especialmente en la zona sur. Ya. A lo mejor hay hermanos que no se pueden conectar en este momento. Yo, de hecho, estoy usando el computador de mi hija, Ya. ella utiliza Movistar, Ya. pero hay problemas con Entel, solo se pueden hacer llamadas telefónicas, pero en la parte de internet hay problemas, para que lo tengas presente. Ya, vale. Y Sí, esto se sí. soluciona, por lo que me informaron de Entel, queda solucionado a partir de mañana a las 8 de la mañana. Ay, extraño, ya. Ok. Sí. Ya, vamos. Sí, quizás algunos tuvieron problemas ahí que tienen Entel. Yo tengo BTR, así que acá no hay problema. ¿Ya? ¿Alguien más? Una sugerencia, cierre, si usted tiene abierto Facebook, o cierre todas las ventanas o la mayoría para que no les consuma tanto recursos, ya para que me puedan escuchar bien, porque todo depende también de la conexión que uno tenga. Entonces, mientras menos ventanas abiertas tengamos, usted me va a escuchar mejor y se va a ver mejor, ¿ya? Yo les voy a proyectar una diapositiva. ¿Alguien por ahí? ¿Algo que decir? ¿Algo que preguntar? ¿No? ¿Todo bien? Espero de que hayan estado bien trabajando en la plataforma. Hay algunos que todavía no se han introducido. Ya hay algunos que comenzaron hace como 3 semanas adelantando. Espero de que ellos ya hayan leído, ¿cierto? Estén ya adelantando trabajo. Hay algunos que es, como en el caso de algunos de acá, me parece, que se matricularon hace poco, ¿ya? Pero como les dije, todavía no iniciamos formalmente los cursos, ahora esta es la primera clase, pero lo importante es que ustedes aprendan bien el uso de la plataforma y no es para nada complicado para comunicarse, mandar un mensaje al profesor, eso es como súper importante, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya?
Si no hay preguntas, voy a iniciar entonces. ¿Ya? Voy a invitar a que oremos ya para que podamos iniciar esta clase. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder formarnos, de poder aprender más de ti. Señor, yo te pido que tú bendigas esta clase, que tú la dirijas, que pongas palabras en mi boca también, Señor, a pesar de que vamos a ver temas bastante objetivos, históricos, Señor, pero sabemos que tú mueves la historia también, Señor. Dios mío, asimismo por aquellos que están escuchando en estos momentos, aquellos que se han introducido a este diplomado, que tú les des fuerzas, les des sabiduría, esa sabiduría, Señor, que viene de lo alto, para que ellos puedan cumplir correctamente con lo que deben cumplir, ya sea en tareas, ya sea en clases, ya sea en actividades, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por este hermoso grupo que nos diste este trimestre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Lo otro es que voy a dejar la opción de desmutear. Ustedes se pueden desmutear, pero asegúrate siempre de estar muteado cuando otro hable, ¿ya? Para que no se pase el sonido ambiente, ¿ya? Para contarles, ustedes son el tercer grupo de otros, ¿cierto? Que vienen ya de hace 2 trimestres con nosotros. Así que, bueno, fuerzas y vamos a comenzar ahora. Les voy a proyectar la primera clase. Bien. La clase de hoy es una clase introductoria, ¿ya? Esperamos de que cada módulo que comience, los profesores hagan una clase, ¿ya? Eso va a depender, sí, del profesor, pero por lo general en cada módulo que nosotros comenzamos con una clase, ¿ya? Y estas clases se tratan como los tópicos más complejos que se van a tratar durante el desarrollo del diploma, del curso propiamente tal. Y también se trata un panorama general de lo que ustedes van a leer. Así que ciertamente si hay algunos que han ido leyendo un poco de historia, les va a ser familiar algunas cosas que yo les voy a ir diciendo y algunas situaciones que vamos a ir analizando en definitiva. Por lo tanto, en el caso de Historia y Pensamiento Cristiano, es un curso que tratamos 2 vertientes importantes. La historia, propiamente tal, historia, digamos, cronológica, de acontecimientos, de procesos históricos, y también, por otro lado, el proceso del pensamiento, el pensamiento del cristianismo, cómo ha ido evolucionando el pensamiento cristiano, ¿cierto? Desde los apóstoles hasta pasar por toda la historia. Nosotros vemos que, bueno, no es porque yo sea historiador, pero estudiar la historia del cristianismo es fascinante. Ustedes van a ver muchas cosas que van a aprender, quizá hay algunas cosas que ya las saben a priori, pero en la medida que nosotros vamos viendo la evolución del cristianismo, vamos viendo la mano de Dios en cada uno de estos procesos, ¿bien? Y no solamente en el cristianismo, sino que también la historia del cristianismo está inserta dentro de otra historia, ¿cierto? Que es la historia universal, básicamente, ¿ya? Y nosotros vemos efectivamente que existe una relación muy importante entre la historia universal y la historia del cristianismo. Por ello que esta clase, no sé si vamos a alcanzar a hacerla completa, quizá nos vamos a juntar otro día para terminarla, pero yo les voy a pedir paciencia para que podamos avanzar, ¿ya? Entonces, vamos a ver el cristianismo en su contexto principalmente. Ya una contextualización de lo que es el cristianismo en su contexto mundial, ¿ya? Por eso que ahí el título de la clase, el cristianismo en su contexto mundial, básicamente.
¿Cuáles son los objetivos de la clase? Vamos a analizar los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús, ya los acontecimientos históricos. Acá nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de un periodo que denominamos intertestamentario, que es un periodo en el cual sucedieron varias cosas que en la Biblia no aparecen necesariamente, porque ustedes saben que existe un silencio profético, más o menos de 400 años, ¿cierto? Ponerlo de Malaquías hasta Mateo, ¿verdad? Hay un silencio profético. No existen libros inspirados en esta época. Y el silencio lo rompe Juan el Bautista, ¿cierto? Que va a ser el que rompe el silencio de aquellos profetas. Hay algunos que consideran a Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento, hay algunos que lo consideran como el primer profeta del Nuevo Testamento. Creo que es ambas, ¿ya? Vamos a valorar el conocimiento contextualizado, eso es súper importante, hermanos. Acá en este diplomado y en los cursos, principalmente lo que tiene que ver con teología sistemática, después hermenéutica, vamos a ver que va a existir una gran importancia y un gran énfasis se le va a dar a la contextualización. Ya, alguien envió un chat por ahí, estoy tratando de ver el chat. Ya, alguien envió un chat por acá. Sí, se escucha su voz como robot. No sé si alguien más la escucha así, pero a veces no es mi conexión, es la conexión del que está conectado. ¿Ya? Si todos la escuchan como robot, es problema mío, pero si hay algunos que no lo escuchan, es problema de la conexión. No sé cómo se les escucha por ahí. ¿Se escucha bien? ¿Benito se escucha bien? ¿Sí? Ah, ya. Entonces un problema, Iván, debe ser de por ahí, de tu computador. ¿Ya? Por eso cierren todas las ventanas, traten de cerrar todo. Si tienen programas abiertos como el Word, como el PowerPoint, cierren todo y solamente dejen esta ventana para que se pueda escuchar bien, ¿ya? Ok, como les decía, el conocimiento contextualizado. Nosotros vemos que dos de los cursos más importantes de cuando uno estudia teología es teología sistemática y hermenéutica. Digo, dos de los cursos más importantes porque te van dando la línea doctrinal, ¿cierto? Y nosotros tenemos una línea doctrinal definida, que es una de línea doctrinal reformada, ¿verdad? Y se les dice reformada principalmente porque uno piensa, ya, son todas las doctrinas, ¿cierto?, que vienen de la Biblia propiamente tal y que toman fuerza en el Renacimiento con la época, con la Reforma Protestante, ¿no? Por eso que se le dice doctrina reformada, para diferenciarla de otras doctrinas que han aparecido en este último tiempo. Ustedes saben de que en este último tiempo han aparecido muchas doctrinas que se alejan de la sana doctrina. ¿Ya? Usted enciende YouTube y ve de todo, ¿cierto? Los canales de televisión cristianos también pasan de todo, todos predicadores. Por lo tanto, nuestra intención siempre es el desarrollo, ¿cierto?, de lo que es de la sana doctrina, ¿ya? Y esto que lo estoy diciendo yo, el valorar el conocimiento contextualizado, es que específicamente en el tema de historia es muy importante contextualizar, no generar conocimientos aislados. Cuando nosotros decimos, Jesús nació, ¿cierto? Jesús nació por ahí por el año 7 antes de Cristo. ¿Ya? Cristo no nació en el año 1 después de Cristo. Los años están corridos, ya el calendario está corrido. Cristo nace por el 7 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el año 7 antes de Cristo? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con los romanos? ¿Por qué están los romanos ahí? ¿Por qué después Pablo tanto con el mundo griego, ¿cierto? Y nosotros entendemos cabalmente ello cuando contextualizamos. Por eso es que es tan importante, por eso es que se cometen muchos errores también hoy día de interpretación bíblica. Vemos que cuando yo elaboro un sermón, cuando alguien elabora un sermón, esa elaboración del sermón, ¿cierto?, me invita a contextualizar el pasaje bíblico. Y por ello que es importante aprender, ¿cierto?, que existen
comentarios bíblicos, que existen comentarios al griego, que existen comentarios históricos, que existen, ¿ya? Y eso va enriqueciendo mi tema, ¿ya? Quizás la mayoría de ustedes enseñan en la iglesia y eso es uno de los primeros aspectos que ustedes tienen que saber, ¿cierto? Entre paréntesis, ayer yo conversaba con una hermana de otra iglesia y ella me decía, pero ¿es necesario estudiar teología? ¿Es necesario que los pastores estudien teología? Mi respuesta fue categórica, sumamente necesario que un pastor estudie teología. Y ella me decía, sí, pero el Espíritu Santo te puede enseñar, ¿cierto? Al leer la Biblia, sí, es verdad, el Espíritu Santo te abre tu mente, pero si tú tienes la posibilidad de formarte mejor, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Cuando el apóstol Pablo, que era un doctor de la ley, Cristo se le aparece y esa gracia irresistible se aparece delante de Pablo y Cristo inunda su corazón, Pablo no fue a predicar de inmediato, Pablo fue a Arabia un año. ¿Y a qué fue a Arabia? Se piensa, ¿cierto?, que fue a prepararse, porque él no sabía nada del cristianismo. Y él aprendió de Cristo mismo, digamos, de haber aprendido por inspiración todo lo que aprendió. ¿Bien? Entonces la Biblia está llena de situaciones que nos invitan a prepararnos para la obra. Hay algunos que dicen, no, si no es necesario prepararse, total, si es para el Señor, vamos nomás. Eso es un insulto para el Señor. ¿Ya? Cada uno de ustedes tiene un trabajo. ¿Cómo lo hacen en el trabajo? Ustedes hacen lo mejor, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no los despidan del trabajo, porque si trabajan mal los van a despedir. ¿Cuánto más para servir al Señor que no nos tenemos que preparar? ¿Ya? Entonces cometemos muchos errores de ese tipo. Y hay un libro por ahí que se lo recomiendo de Carson, ¿cierto? De Carson, que se llama Falacias exegéticas. ¿Ya? Bueno, ahora tienen harto que leer, pero el que le sobra tiempo le hace ese libro. Ya le va a servir bastante. El Carson va pasaje por pasaje de los versículos o de los pasajes que más han sido mal interpretados por la iglesia. Entonces dice, oye, este pasaje lo interpretan así, pero esta interpretación no es tan así. ¿Por qué? Por esto. Ya, todo un estudio de cada uno de estos pasajes. Muy buen libro. Hay otro que sacó Coalición por el Evangelio, ¿cierto? Lo editó Coalición por el Evangelio, que es textos fuera de contexto. Usted lo pueden comprar en Kindle, que es uno de los libros que vamos a regalar en la conferencia que vamos a tener en diciembre a los asistentes, uno de los libros que vamos a regalar a los que son asistentes. Bueno, al final le voy a comentar un poco de esa conferencia para que si usted puede venir, puede prepararse ese día, porque ya no va a ser un día, van a ser 2 días, va a ser viernes y sábado la conferencia, 9 y 10 de diciembre. Bueno, por otra parte también el objetivo es vincular la historia del mundo con el desarrollo del cristianismo, ¿cierto? Conocer los principales acontecimientos históricos de los primeros siglos. Ya ahí estamos con todos con todos los objetivos. Entonces comencemos. Quizás esta primera parte les va a parecer como una clase, les van a recordar un poco el colegio, ¿ya? Si ustedes se fijan, está proyectado ahí las edades del mundo y de la historia del mundo. Y quiero empezar con esto porque para que ustedes se ubiquen más o menos en la época histórica que nosotros estamos viviendo. Yo sé que hay un profe de historia acá adentro, así que él lo sabe bastante bien, lo debe enseñar todo siempre, ¿cierto? Pero voy a hacer un pantallazo, no voy a detener mucho, pero voy a hacer un pantallazo general de la historia, digamos, para que ustedes se puedan ubicar temporalmente, porque uno de los aspectos importantes cuando uno estudia historia es el tiempo histórico. Entonces el tiempo histórico usted lo tiene que dominar bien, quizás no fecha específica, pero sí más o menos los siglos en donde se encuentran, es súper importante. ¿Ya? El tiempo histórico, los procesos históricos que son causas, desarrollo y consecuencias, ¿verdad? Son importantes también de poder aprender
aprender correctamente. Entonces, si ustedes ven acá en la pantalla, tenemos varias partes de la historia, ¿ya? La prehistoria, que va desde podríamos catalogar como el origen de la Tierra, ¿cierto?, hasta la invención de la escritura, ¿ya? Algunos ponen por ahí el tercer milenio, cuarto milenio antes de Cristo. Todo es el tercer milenio, cuarto milenio antes de Cristo, tenemos toda la prehistoria hasta la edad antigua, que sería como la invención de la escritura, ¿cierto? Ahora, vemos que dentro de la prehistoria bueno, aquí hay diferentes opiniones, porque hay algunos que dicen que son millones de años en la prehistoria, ¿cierto? Para algunos científicos la Tierra tiene 5.000 millones de años, ¿ya? Para otros tiene menos años. Pero en fin, ese no es el tema nuestro hoy día. Esos temas lo van a ver después quizás en otros cursos. Y la edad antigua, si ustedes recuerdan la edad antigua comienza, ¿cierto?, desde las grandes civilizaciones, Grecia. Antes de Grecia tenemos a Egipto, Mesopotamia, ¿cierto?, Grecia y Roma, ¿ya? Y ahí es donde nosotros contextualizamos el nacimiento de Cristo, en la edad antigua. Entonces, la edad antigua, nosotros estamos hablando incluso dentro de la edad antigua, hablamos de la época clásica, y en la época clásica encontramos a Grecia y a Roma, principalmente en el siglo V antes de Cristo más o menos, donde Grecia vive la edad clásica, ¿cierto?, la edad de mayor esplendor. Después, la edad antigua, ¿cierto?, nosotros vemos que finaliza con la caída del Imperio Romano, principalmente en el 476, por ahí. No se pueden hablar de fechas exactas, pero sí podemos hablar del siglo V, en donde cae el Imperio Romano, ¿cierto?, por varias razones, por invasiones de los bárbaros, que se viene la debilidad política del imperio, y comienza una nueva época que se llama la Edad Media, ¿ya? Y la Edad Media será... ¿alguien se imagina la Edad Media? ¿Alguien puede desmutearse y darme algunas características de la Edad Media que usted recuerda? ¿Quién es valiente? Michelle levanta la mano. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Michelle? Bueno, voy a dar lo que yo pienso porque hace tiempo pasé historia. Ya. Creo que es de la época de los feudales, Ya. del renacentismo, de la edad oscura, del oscurantismo y esas cosas. Ya, el oscurantismo, sí. Sí, pero más allá no recuerdo. Ya. Sí, excelente. Es una de las características. Sí. Es una de las características más importantes de la Edad Media, que es la época feudal, digamos, que no abarca toda la Edad Media porque vemos una dimensión temporal muy, muy larga, pero uno de los procesos más importantes del feudalismo. Gracias, Michelle. ¿Hay alguien que sepa otra característica de la Edad Media? Ya por aquí hay un chat. Hay algunos que están hablando. Las cruzadas, bien. Sí, Ronald, las cruzadas. Efectivamente, las cruzadas que tienen que ver obviamente con la historia del cristianismo. Ya, en términos generales, acá hay otro chat, una cosmovisión religiosa. Bien, Iván, ¿cierto? Una cosmovisión religiosa, un imaginario religioso, ¿ya? Nosotros vemos que la Edad Media se caracteriza, a diferencia de otras edades, por la difusión del cristianismo, y esto va a traer incluso que la iglesia cristiana, todo esto lo vamos a ver en el transcurso del curso, que la iglesia cristiana, ¿cierto?, llegue al poder después del 313 después de Cristo, cuando la iglesia es proclamada religión oficial, después bajo Teodosio, ya primero el edicto de Milán con Constantino, y después bajo Teodosio, religión oficial del imperio, la iglesia católica,
apostólica romana, y la iglesia sigue predominando hasta el día de hoy, digamos, principalmente en la Edad Media, hasta 1453 para algunos, para otros 1492, que es la caída del imperio. Entonces nosotros vemos 1000 años de Edad Media. Por eso el curso 2 está asociado principalmente a ver, ¿verdad?, la historia del cristianismo en la Edad Media, que es bastante extensa, en donde aparecen personajes importantes, ¿cierto?, que contribuyeron al pensamiento teológico, y una de las figuras más importantes es Agustín de Hipona, que ciertamente es como el predecesor de Juan Calvino, que marcó un hito dentro del pensamiento teológico, ¿cierto?, en la historia, ¿ya? Ya por ahí dicen algunos los concilios, ya, sí, los concilios dentro de la historia del cristianismo, vemos diferentes concilios donde se trataron diferentes controversias teológicas, ya, expansión y decadencia del imperio. Sí, el imperio romano, el imperio sigue, a pesar de que en el 476 el imperio romano había caído, pero el imperio de Oriente continúa, ¿cierto?, hasta 1453, que va a ser la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Bien, sí, esas son las características. Bien, están bien, entonces, ¿recuerdan algo las clases de historia del colegio? Y sí, la Edad Media se caracteriza tiene varias características en el desarrollo, la vida social se convierte de una urbanidad, la vida se pone más rural, nacen los castillos, ¿cierto?, los señores feudales, ¿ya? Los caballeros, que nombraba uno por ahí. Entonces las características, hay muchas características sociales, políticas. Social, la sociedad es un poco más religiosa, ¿verdad? Es una época que algunos han considerado como teocéntrica, ¿bien? Más que teocéntrica, yo creo que es eclesiastocéntrica, la iglesia el centro del pensamiento en muchas circunstancias que suceden durante la Edad Media. Vemos el gobierno de la iglesia, vemos el poder político y el poder temporal, el poder religioso, el poder temporal, el poder del Papa. El Papa comienza a tener problemas con el emperador, ¿cierto?, porque el Papa muchas veces quería poder político, quería poder temporal, y ahí suceden varios acontecimientos, que uno de ellos, de los más importantes dentro de la historia del cristianismo también, es la querella de las investiduras, ¿cierto?, en donde esa pugna entre el Papa y el emperador por quién mandaba más. Vemos en esta época en donde la iglesia se comienza a alejar de muchos principios bíblicos, doctrinales, y paradójicamente vemos que la iglesia comienza a perder su rumbo desde que fue proclamada religión oficial del imperio. Desde ahí ya la sana doctrina se comienza a disipar un poco, a pesar de que en la Edad Media hubo bastantes destellos, por cierto, asociados a sana doctrina. Hubo muchos teólogos que se levantaron y proclamaron, ¿cierto?, verdades bíblicas importantes. Uno piensa que la Edad Media, está la Iglesia Católica Apostólica Romana, entonces durante esos 1000 años nadie fue salvo. No creo que haya sido así. Yo creo que hubo muchos salvos también durante la Edad Media, ¿verdad? Porque igual estas controversias teológicas hay que entenderlas de una perspectiva un poquito más profunda, porque uno dice, pero ¿cómo cayeron estos errores? Cuando ustedes lean a los padres de la iglesia, a los llamados padres apostólicos, ¿cierto?, ustedes se van a dar cuenta que van a haber muchas doctrinas. Van a ver que ustedes van a aprender que ellos elaboraron como muchas doctrinas, ¿cierto?, que fueron alejadas de la palabra de Dios, y uno dice, pero ¿cómo llegaron a eso? Es entendible, totalmente entendible. Imagínense que estamos hablando del canon bíblico, como lo van a ver en Introducción a la Biblia, del canon bíblico, ¿cierto?, que se demoró bastante en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces la iglesia primitiva no tenía la Biblia como nosotros tenemos. Hoy día nos damos el lujo de tener diferentes versiones de la Biblia, Reina Valera, NBI, NTV, ¿cierto? Tenemos diferentes traducciones, pero esas traducciones ni las soñaban ellos
recién se estaban construyendo las cartas de Pablo, y el canon bíblico se cierra por ahí en el siglo I después de Cristo, ¿cierto? Con la última carta del Apocalipsis, ahí se cierra el canon bíblico, pero después viene todo este proceso de construcción de la Biblia, y eso va a demorar varios siglos, o 2 siglos más, ¿cierto? La construcción de la Biblia. Entonces es súper entendible que los padres, los primeros teólogos, hayan tenido problemas y controversias teológicas. Hasta nosotros la tenemos hoy día. Hasta nosotros nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿verdad? En algunas teologías, en algunas doctrinas bíblicas que son bastante polémicas, por decirlo menos, ¿ya? Bueno, toda esta época de la Edad Media ciertamente uno la ve como oscura, pero no es oscura. Yo creo que vamos a aprender mucho de muchos personajes muy importantes que contribuyeron de una manera significativa al desarrollo del cristianismo. Y bueno, la Reforma Protestante se nutrió de muchos otros. Uno dice San Agustín de Hipona, que es uno de los santos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Calvino estudió mucho a Agustín de Hipona. Los reformados estudiaron mucho a Agustín de Hipona. Entonces vemos que en la Edad Media fue un caldo de cultivo, como una preparación, ¿cierto? Para que después, ¿cierto?, se llegue a conformar la Reforma Protestante propiamente tal, pero fue nutrida por estos teólogos de la Edad Media también, ¿ya? Obviamente la Iglesia Católica Apostólica Romana durante este tiempo cometieron cualquier cantidad de excesos, ¿cierto?, alejados de la Biblia, principalmente los temas del Papa, que cometían una cantidad de locura los papas. Yo creo que ustedes ni siquiera se imaginan, ¿ya? Los que no han leído mucho historia del cristianismo, pero ahí se van a asombrar un poquito. Ya voy a leer aquí el chat. Voy para arriba. Sí, sí, Mahoma, ya, ahí dice Rodrigo, parece, Mahoma, ya, súper importante también dentro de la Edad Media, la expansión del Islam, por ahí por el siglo VI después de Cristo, aparece el profeta Mahoma y funda una religión que hasta el día de hoy lo vamos a conocer como el Islam, ¿verdad? Y comienza la expansión por el Mediterráneo, llegando a España incluso en el 753, casi invadiendo España, o en el 700 algo, en el siglo VIII. ¿Ya? Nepotismo, ¿cierto? Nepotismo, como dice Iván, nepotismo de parte de los gobernantes, y de parte de la iglesia también, obviamente. Jeremías ahí. Sí, Jeremías, la clásica grabada, no te preocupes. Sí, suele pasar. Lo que pasa es que se necesita una conexión. Si tiene una conexión muy baja, se va a escuchar como, no se va a escuchar como muy bien. Principalmente si ustedes tienen Wi-Fi y están conectados con Wi-Fi, yo les sugiero que se compren un cable de red y lo conecten al módem y lo conecten a su notebook o computador. Porque si están con Wi-Fi, no aprovechan 100% la velocidad de su velocidad. Entonces acuérdense, es un cable de red, ustedes lo piden, ¿ya? Y lo conectan al módem y lo conectan a su notebook y se les va a conectar de inmediato y van a aprovechar mejor el tema del internet para que no tengan problemas, ¿ya? Ya, ok. Sigamos entonces. Bueno, llegamos a la edad moderna, ¿ya? ¿Alguien me puede decir algunas características de la edad moderna? ¿Alguien se acuerda? Ya, a ver la Michelle. Dale, Michelle. Ya, de nuevo se escucha. Bueno, la Sí. edad moderna empieza con el surgimiento de la industria, primero que nada. ¿Ya? Y empiezan los pensamientos ya más estrictos como Karl, Weber. Ya. Más allá, la religión pasa a ser, claro, forma parte de la edad moderna, pero ya no tan protagonista como en la edad media. Ya. Ok. Eso podría decir. Gracias, Michelle.
Sí, ciertamente tenemos dentro de la edad moderna una gran diferencia cualitativa respecto a la Edad Media, en todos los ámbitos. Nosotros vemos que siempre, cada época que comienza es porque hay un cambio social, político, económico, y durante la Edad Media hay varias características, durante la Edad Moderna, perdón, hay varias características que van a ser muy diferentes a la Edad Media, ¿ya? El Renacimiento, ¿cierto? Como dice Ronald, ya es súper importante. ¿Ya? Vemos que el Renacimiento trae nuevos pensadores, el renacer, ¿cierto? Nuevamente de los pensadores, incluso los filósofos del siglo V antes de Cristo, reaparecen nuevos pensamientos. La cosmovisión, ¿cierto?, va a cambiar, y uno de los acontecimientos más importantes, sin duda, no es porque nosotros seamos cristianos, es la Reforma Protestante. De hecho, la Reforma Protestante incide e influye en todo ámbito de la vida de la Edad Moderna. Sin la Reforma Protestante sería difícil entender la Edad Moderna. Si ustedes recuerdan en el colegio, si algún profesor no le enseñó la Reforma Protestante, ese profesor no tenía idea de historia, porque la Reforma Protestante viene a ser un catalizador por medio del cual, ¿verdad?, se comienza a estructurar de una manera súper importante el pensamiento, la economía. Incluso la Reforma Protestante influyó en la economía, en el capitalismo, en el pensamiento filosófico. Muchos teólogos también, ahí Calvino, ¿cierto?, fue uno de los más importantes dentro de esto, junto con Martín Lutero, obviamente, pero Calvino era un poco más teólogo que Lutero, digamos, ¿ya? Claro, como dice Ivan Max Weber, ¿cierto?, que es uno de los también que escribe un libro, la Reforma Protestante, ¿cierto?, o la ética protestante, el espíritu del capitalismo, por ahí, ya, es un muy buen libro eso. Ya, estamos. Parece que se está pasando un micrófono por ahí, no sé si todos los tienen muteados. Les pido que puedan mutear su micrófono para que no haya un ruido por ahí, ¿ya? Bueno, y la Edad Moderna, ¿cierto?, termina abruptamente con ¿alguien sabe con qué acontecimiento termina la Edad Moderna? Con un acontecimiento importante que comienza la Edad Contemporánea. ¿La Michelle? La Michelle era matea de historia, a lo mejor. A ver. ¿Cuál acontecimiento? ¿No se acuerda? Pues Iván, yo creo que se acuerda, ¿cierto? Verónica dice con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Porque el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V después de Cristo, ¿ya? Y el de Oriente cayó en 1453, ¿cierto? Hay algunos que sí, es una época más o menos por ahí, la caída de Constantinopla, pero la caída de Constantinopla marca el inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Ahí van Revolución Francesa, ese es, 1776, la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces no es la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída del Imperio Romano de Oriente es en 1553, ¿cierto?, que marca el inicio de la Edad Moderna, no de la Edad Contemporánea. De hecho, hay algunos que ponen 1492, que es el descubrimiento de América, como el inicio también de la Edad Moderna, pero ciertamente influyó, ¿ya? Bien. Ya, entonces
comenzamos con la edad contemporánea, y la edad contemporánea comienza de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque, bueno, la palabra revolución significa un cambio de estructuras, ¿cierto? Y en la Revolución Francesa marca un inicio de un nuevo cambio. Incluso nosotros teológicamente, ¿cierto? Hay varios cambios que se provocan después, a posteriori de la Revolución Francesa. Ya nace con fuerza lo que es el ateísmo, por ejemplo, ya muchos personajes, muchos filósofos que nacen, que surgen y comienzan a propagar. Es una época, incluso yo diría, mucho más secular, evidentemente mucho más secular que la edad moderna, porque a veces nosotros pensamos que el Renacimiento es bastante secular, y no es así. No es así. Si nosotros lo miramos un poquito más profundo en la edad moderna, incluso fue el escenario de la Reforma Protestante, pues, imagínense. Y eso ya nos habla de un interés religioso importante dentro de la edad moderna. Hay algunos historiadores que han planteado todo lo contrario, que es una edad secular en donde la iglesia comienza a perder poder. Ciertamente comienza a perder poder como iglesia, como estructura, ¿cierto? Pero la influencia religiosa va a seguir siendo sumamente importante, ¿ya? Bien. Y bueno, edad contemporánea, ¿cierto? Y la edad contemporánea hasta dónde termina, hasta dónde finaliza la edad contemporánea. ¿Alguien me puede decir? ¿Ha finalizado? Para algunos no. Para algunos no ha finalizado. Por eso yo les puse ahí, armando un poco de polémica, la edad posmoderna, ¿ya? Pero ya para el Iván sigue vigente. Ok. Sí, ciertamente existe hoy día un concepto de posmodernidad, ¿ya? Yo soy de la idea que no sigue vigente la edad contemporánea, por varias razones. Primero, porque hay un hito súper importante, que es el fin de la Guerra Fría. Y el fin de la Guerra Fría marca, ¿cierto?, una serie de cambios sociales, políticos, económicos, ¿verdad? El fin de la Guerra Fría marca como un nuevo mundo. Si bien hay cambios significativos, otros no lo son tanto, pero desde de la caída del muro de Berlín en el 91, ¿cierto?, hasta el día de hoy, la sociedad ha cambiado bastante. De hecho, nosotros estamos viviendo una revolución. ¿Alguien sabe cómo se llama la revolución que nosotros estamos viviendo? Así como un día se vivió la revolución industrial, la revolución francesa. ¿Alguien sabe cómo se llama esta revolución? Revolución tecnológica. Bien, Ávila Núñez. Fernando, sí. Iván, sí, también tiene que ver con la globalización, ¿cierto? Y ciertamente la revolución tecnológica. Y la revolución tecnológica marca un cambio también cualitativo en la sociedad, ¿ya? Marca un cambio significativo en lo que es la manera de pensar, la manera de interactuar. Nosotros ahora estamos interactuando, que esto hace 15 años atrás era imposible, era imposible, 20 años atrás era imposible. Pero gracias a la tecnología, ustedes están como en una clase presencial, ¿ya? Lo cual es espectacular. Pero el mundo ha cambiado, los niños han cambiado. No sé si ustedes han escuchado por ahí el concepto de nativos digitales. Los nativos digitales que nacen por ahí por el año 2000 son los nativos digitales. Y ustedes ven a los chicos que hoy día tienen 12 años, 13 años, ven a los niños de 4 años, 5 años, que como que nacen aprendiendo el touch, ¿eh? Los niños ya no hacen así. Antes nosotros hacíamos así, o algunos de nosotros, hay algunos que son más jóvenes acá, hacíamos así, ahora se hace así, ¿ya? Ahora los niños hacen así, no hacen así, ya no hay teclas, ya prácticamente casi no quedan teclas, entonces hay una gran diferencia. Entonces, yo veo un cambio, ¿cierto?, del 90 hasta el día de hoy, y un cambio también incluso en la Iglesia de Cristo. Dentro de la historia del cristianismo contemporáneo, nosotros vemos que la posmodernidad ha incidido en la Iglesia de una manera extraordinaria, ¿eh?
de una manera extraordinaria en el sentido negativo, desde mi punto de vista, ¿cierto? Con la aparición de la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Con muchos excesos del neopentecostalismo, ¿cierto? Hay muchos excesos por ahí que se generan. Entonces vemos por ahí, hay algunas situaciones que la iglesia también está cambiando, y es por eso que Dios quiera que iniciemos un proceso de cambio como iglesia, ¿ya? Eso me ha pasado la hora súper rápido y voy como en la diapositiva 3, ¿ya? Son 20 para las 10. ¿Ya? Yo les voy a pedir que me esperen un poquito. Los que se tengan que de retirar lo entiendo. No me dejen solo, sí, pero los que se tengan que retirar ahí, ya. Y nos vamos a tener que juntar otro día para poder continuar. ¿Ya? Ahora, hay una pregunta problema que yo les quiero plantear antes de comenzar ya con lo específico. Y esta pregunta es: ¿por qué el cristianismo apareció precisamente entonces y no antes? ¿Ya? Esa es una pregunta para ustedes. No sé si alguien se puede desmutear y decirme si tiene alguna respuesta. ¿Por qué el cristianismo apareció ahí? ¿Por qué no apareció en la Edad Media? ¿Por qué no apareció en 500 años antes de Cristo? ¿Por qué aparece? No sé si alguna vez se lo han preguntado. ¿Por qué Cristo nació en el momento que nació? ¿Por qué nació en ese? Voy a ver el chat acá. Ya. ¿A alguien se le ocurre algo? Porque en todas las cosas el Señor tiene su tiempo. Por lo tanto, hubo que esperar que se preparara el momento, el espacio, el lugar, para que esto comience a surgir. Por lo tanto, hubo una preparación, hubo algo previo antes de. Esa es mi conclusión. Sí. Gracias, Manuel. Súper. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Bien. Vamos a tratar de responder esta pregunta. Es una pregunta difícil de poder responderla, pero vamos a tomar algunos aspectos, ¿ya? En el primer versículo, ¿cierto?, que podemos aludir es Gálatas 4:4, ¿cierto?, donde nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo que decía Manuel recién: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿ya? Ahora, uno se pregunta: cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? ¿Cierto? Nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que todas las épocas históricas tienen un tiempo diferente. Y como les dije yo, ustedes van a ver en teología sistemática la importancia de la soberanía de Dios, ¿ya?, que es por lo demás un tema que tiene mucha controversia hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo que Dios mueve la historia. Aunque parezca difícil de entender muchas veces, porque uno dice: oye, pero la guerra, oye, pero esto, pero esto. Pero si tú te metes más a estudiar la soberanía de Dios, la vas a comprender, ¿ya? Además, ya con el hecho de que quién somos nosotros para sentar a Dios en un tarro de leche y hacerle preguntas por qué hace tal y tal cosa. Dios es soberano. Dios es más grande que nosotros. Es superior a nosotros, ¿verdad? Nosotros no debe bastar porque que Dios nos salvó, que Dios nos escogió. Pero Dios es soberano y Dios sabe cómo hace todo lo que sucede. Entonces, como Gálatas, como Pablo acá se inspira, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cierto? Dios envió a su Hijo. ¿Cuál tiempo? Si ustedes, ahora, los que han leído ya y los que están leyendo, se dan cuenta de que fue el momento preciso. En la historia no puede existir, los que saben un poquito más de historia, no puede existir otro momento más preciso que eso. ¿Por qué? Por el Imperio Romano.
por los beneficios que podía eventualmente otorgar el Imperio Romano para la difusión del cristianismo. Si hubiera venido antes, en la época clásica, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, quizás la difusión del cristianismo no hubiera sido tal. Pero es uno de los aspectos, ¿ya? Clemente de Alejandría, ¿ya? Clemente de Alejandría, no sé si les suena por ahí, ¿cierto? Clemente de Alejandría es considerado también uno de los, dentro de la patrología, ¿cierto? Uno de los padres apostólicos, ¿ya? Él decía lo siguiente respecto a esto: Dios es la causa de todas las cosas buenas, pero de algunas en forma primaria, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de otras por consecuencia, como la filosofía. Quizás también la filosofía fue dada a los griegos directamente y primariamente, hasta que el Señor pudiese llegar a los griegos, porque esta fue una educadora para traer a la mente helenista a Cristo, así como la ley trajo a los hebreos, Gálatas 3:24. La filosofía, por lo tanto, fue una preparación que pavimentó el camino para quien es perfeccionado en Cristo, ¿ya? Uno puede estar de acuerdo o no con esta declaración de Clemente, ¿ya? Pero ciertamente hay algunas cosas muy ciertas, en donde nosotros vemos que en este tiempo el desarrollo de la filosofía, que había comenzado siglos anteriores en Grecia, en el siglo V, con los más conocidos, ¿cierto? Aristóteles, Platón, el desarrollo de la filosofía vino a traer cuestionamientos a los griegos, muchos cuestionamientos respecto a lo que ellos creían. ¿Ya? La filosofía vino como a plantear muchas preguntas de la divinidad, de los dioses. Acuérdense que es una religión politeísta, ¿ya? Voy a ver acá algunas preguntas, me parece. Ya, Ronald, como dice, para que se cumpliese toda la palabra profética, ya, existía una paz mundial, habían carreteras que permitieron el evangelio, ya, bien Ávila, Núñez. Eso es lo que vamos a tratar un poquito más adelante. Ya. Ok, ya, sigamos entonces. Les voy a citar a un historiador que ustedes van a estar leyendo también, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que en las lecturas, yo pongo varias lecturas y varias versiones, para que ustedes se hagan una idea general. De hecho, hay algunos historiadores que ustedes van a leer que no son cristianos, pero es bueno leerlos porque tienen una visión distinta y es bueno conocer todas las visiones en este contexto. Joseph Lortz es uno de los historiadores más reconocidos del cristianismo, de la historia del cristianismo. Ya tiene 2 libros muy gruesos así de historia del cristianismo, pero él es católico romano, ya no es protestante, no es evangélico. Pero hizo un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Hay algunas cosas obviamente criticables desde nuestra perspectiva de los protestantes, ¿cierto? Pero es muy bueno, van a estar leyendo algunos aspectos de ello, de él específicamente, ¿cierto? Y también, obviamente, lo más importante para nosotros es Justo González, Pablo Deiros, ¿verdad? Walker, entre otros historiadores que vamos a estar configurando este curso. Entonces, Joseph Lortz dice algo, nos da algunas luces, dice: esta gran palabra de Pablo, más allá de su contenido esencial, histórico, salvífico, cobra todo su sentido iluminador de la historia cuando se considera que tal cumplimiento se había realizado ya en todos los ámbitos de la cultura entonces. Si vemos que Pablo, ¿dónde se contextualiza? En lo griego, en la cultura griega, o la cultura greco-romana, ¿cierto? Y las palabras de Pablo incluso muchas veces están impregnadas, no, bueno, es mucho decir impregnadas, pero sí Pablo se vio influenciado muchas veces por la cultura griega. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando Pablo elabora su discurso en el Areópago era un lugar donde se reunían los griegos a escuchar a los filósofos, a escuchar a ver quién tenía una palabra nueva, porque los griegos siempre fueron muy inquietos intelectualmente. Entonces, cuando venía alguien con una idea diferente, todos se amontonaban a escucharlo, ¿eh? Era muy llamativo eso. Y cuando Pablo llega
y les dice, ¿cierto? Yo vengo a hablarles del Dios no conocido. Oh, cultura griega. Toma una cultura griega. Ustedes tienen varios altares, son religiosos, ¿cierto? Les dice, politeístas. Pero hay un altar ahí que no tiene nombre, ya, al Dios no conocido. A ver si y empieza su sermón, o empieza su predicación. Y toma varios aspectos de la cultura griega. De hecho, cita a poetas griegos también, como Eumínides, ya lo cita por ahí, y hay algunos versículos de la Biblia que él también cita a algunos poetas griegos, y vemos esta influencia, ¿cierto? Principalmente en Pablo, porque Pablo era, como nos enseña la palabra del Señor, un ciudadano romano. Por tanto, sabía y conocía bien esto. Ya, había nacido en Tarso, ¿cierto? Tarso era una ciudad bastante influenciada por la cultura griega. Ya. Bueno, veamos el preludio, me quedan unos 20 minutos. Ya. Veamos el preludio del nacimiento de Jesús. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. La puede hacer. Preludio del nacimiento de Jesús. Es decir, aquí vamos a ver principalmente lo que sucedió en estos 400 años de silencio, desde Malaquías a Mateo, que la Biblia no nos dice, pero existen otros libros deuterocanónicos o apócrifos que les llamamos, como el libro Macabeos, por ejemplo, que nos da algunas luces de lo que sucedió en esta época, que son libros principalmente que los maneja la Iglesia Católica, que para nosotros no son inspirados, obviamente. Ahora, tenemos una necesidad de contextualizar, como yo les decía al principio. Ya tenemos que tratar de evitar estos conocimientos aislados. Yo siempre les voy a ir señalando unas líneas de tiempo para que ustedes se vayan ubicando en la historia que va a ser importante. Entonces, ¿qué sucedió antes de la venida de Cristo? Y vamos a ver acá cómo se preparó todo para la venida de Cristo, ¿cierto? Primero no nos vamos a ir tan atrás, nos vamos a ir al siglo V antes de Cristo más o menos, donde surge la cultura griega, ¿cierto? La Grecia clásica. La cultura griega había surgido un poco antes, ya con los micénicos, los minoicos, pero ahora la cultura clásica, vamos a hablar en donde fue un periodo en el siglo V antes de Cristo en donde se comenzó a estructurar una especie de religión. Por ejemplo, ustedes ven ahí en pantalla, ¿alguien sabe cómo se llama ese edificio que está ahí? Que es muy característico de los griegos. Ya, lo voy a dejar ahí a ver si alguien lo escribe por el chat. Vemos primero la religión. La religión era politeísta, ¿cierto? Ahí escribió alguien. Ya. Partenón, súper bien. Súper bien, Ávila. Primero la religión, ¿cierto? La religión, vemos un politeísmo, significa varios dioses. Que los varios dioses, sino que también, ¿cierto? Aparte de los dioses, existía varias divinidades, ¿ya? También tenemos el surgimiento, ¿cierto?, de la mitología griega, que va a ser sumamente importante para entender un poco la cosmovisión que tenían los griegos en ese entonces, ¿cierto? Vemos, por otra parte, también el sistema de gobierno ateniense. ¿Qué sistema de gobierno tenían los atenienses en el siglo V? A ver si alguien me lo puede escribir por ahí. ¿Qué sistema de gobierno había? Entonces, nace un sistema político súper importante hasta el día de hoy para nosotros, en el siglo V antes de Cristo. Ahí dice Iván, bien, democracia, ¿cierto? La democracia, el gobierno del pueblo,
que nunca fue del pueblo en realidad tanto en lo griego, hasta el día de hoy. De hecho, no es tanto el gobierno del pueblo, pero la palabra demos viene de demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno, ¿cierto? El gobierno del pueblo. Entonces surge, la Grecia clásica se caracteriza por ese gobierno. También surge las artes. Surgen las artes, surge, por ejemplo, el famoso escultor de la antigüedad comparado con Miguel Ángel después, que es Fidias. Si ustedes se dan cuenta, es el Partenón que ustedes ven ahí, es una maravilla. Es una maravilla la antigüedad. Si ven las estatuas que están arriba, ¿cierto? Todos los dioses y semidioses que aparecen ahí, las divinidades que aparecen en el frontis de este palacio, nosotros vemos también un trabajo enorme de las columnas dóricas, ¿cierto?, que adornan el tema de este templo. De hecho, si ustedes ven ese templo, son similares a los que se hacen hoy en día, y estamos hablando del siglo V a.C., ¿no? Cuando América estaban los mayas, los aztecas, ¿no? Ellos ya tenían una civilización, una cultura ya bastante adelantada. Tenemos la filosofía, ya el nacimiento de la filosofía, el nacimiento de estos filósofos que van a cambiar el pensamiento filosófico y que incluso van a cambiar la forma de ver la religión para muchos. La religión siempre se vio, era una religión antropomórfica, principalmente la religión que tenían los griegos. Eso significa la intervención de los dioses siempre en la vida del ser humano. Incluso los dioses podían morir, podían dolerse, podían morir. Había muchas características que tenían los dioses bastante antropomórficos, o formas o características humanas. Entonces todo esto va a evolucionar hasta que este va a ser, en definitiva, el escenario que se tuvo que enfrentar Jesucristo. El escenario de estos filósofos, ¿cierto? Vemos Pablo incluso que se enfrenta a los estoicos, a los epicúreos, que los nombran la palabra de Dios también, discutiendo con ellos, ¿cierto? Y demás. Bueno, el periodo intertestamentario. Periodo intertestamentario. Ahora, ¿cuál es el periodo intertestamentario? Que va desde Malaquías, poniéndolo como en la Biblia, ¿cierto? Malaquías, o 400 años antes de Cristo, hasta el nacimiento de Jesucristo, ¿cierto? Eso es como el periodo intertestamentario, en donde hay un silencio, como les decía al inicio, hay un silencio de inspiración profética, pero no así silencio histórico. Sabemos varias cosas de esta época. Y comenzando con el 538 después de Cristo, si ustedes recuerdan un poco la historia de Israel, el post-periodo exílico, ¿cierto?, en donde nosotros encontramos la reconstrucción del templo, ¿verdad?, ahí en la división de Israel, Judá, en la tribu de Judá, o Judá, ¿ya? Al sur, ya es Israel en el norte, hay una división política entre ambos. Aquí nosotros vemos a profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías. Ustedes saben que Isaías, el libro de Isaías lo escribieron dos, se piensa, ¿cierto? O el Isaías propiamente tal, y el que se llama el segundo Isaías, ¿cierto? Hay dos escritores dentro del libro de Isaías. Eso nos dice un poco el análisis gramatical y literario que se hace al libro. Bueno, durante este tiempo estuvieron ellos, ¿cierto? Y durante este tiempo predominaba un imperio que se llamaba el imperio persa. Y el mapa que ustedes ven ahí es la expansión del imperio persa que se generó, ¿cierto?, hacia acá, donde yo estoy apuntando, hacia la media luna fértil, que se llama esto, ¿cierto?, donde está Israel hoy día. Para los que no se acuerdan mucho del mapa, nosotros aquí estamos Grecia, está el Mediterráneo, ¿cierto?, está África, aquí está Egipto, y aquí está Israel hoy día, con todos los países, ¿cierto?, que están del Medio Oriente. Entonces,
El imperio persa, fíjense, dominó toda esta área, por lo tanto fue sumamente importante también para la historia de Israel. Mientras tanto, mientras pasaba todo esto en Oriente, o en el Medio Oriente, en Roma, acá, un poco más acá, ¿cierto? Roma está como por acá, y se había fundado la República Romana. Entonces, escenario, tenemos Grecia, ¿cierto? Con su filosofía, con su religión, ¿ah? Con sus estructuras, arquitectura, etcétera, filosofía, y por otro lado tenemos Roma, que comienza la República Romana, también que adquiere mucha cultura de los griegos, se fusionan ahí ambas culturas y se forma la cultura greco-romana y el imperio persa, por otro lado, ya, antes de Cristo, ese es el escenario que se marcaba. Bien, ahora, en cuanto al dominio griego, la tierra es conquistada por Alejandro Magno. No sé si recuerdan ese nombre, Alejandro Magno. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno, me imagino? No lo confundan con Carlo Magno. Carlo Magno es después de Cristo. Alejandro Magno es antes de Cristo. ¿Ya? Por lo general, siempre en el colegio los chicos se confunden, y bien, las personas en general se confunden con estos nombres de Magno, ¿cierto? Magno era como un calificativo que se les daba. Y vemos que por ahí, como las fechas lo dicen acá, ¿cierto? Entre el 303 al 166 a.C., la tierra comienza a ser conquistada por Alejandro Magno. Nosotros vemos que, imagínense, Alejandro Magno dominó todo esto. El imperio persa cayó bajo el imperio romano, bajo el imperio griego, ¿cierto? Dominio griego. Y aquí surge también lo que llamamos el helenismo, ¿cierto? Y el proceso de helenización, que sería como todo este proceso de expansión de la cultura griega por todo el Mediterráneo. Entonces este dominio griego trajo la cultura que terminó influyendo en los judíos. Hubo muchos judíos que fueron influenciados por la cultura griega. ¿Por qué? Porque los griegos bajo Alejandro Magno en el siglo IV, tercero, segundo antes de Cristo, influyó con su cultura. Y ustedes saben que la cultura griega en este tiempo era una cultura muy rica, una cultura como esponja. Entonces cuando se enfrenta a otras culturas, ¿cierto? La cultura griega era tan rica que las otras culturas, si bien aportaban a la cultura griega, pero la cultura griega se las comía, la absorbía. Evidentemente la absorbía absolutamente. ¿Ya? Vemos entonces acá que la cultura griega, cuando llega al pueblo de Israel, muchos israelitas, ¿cierto? En definitiva terminan cediendo ante la cultura griega, en realidad. Acá vemos un claro ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es la Septuaginta? Septuaginta. ¿Alguien sabe por ahí? Septuaginta. No lo busca en Google. De aquí lo estoy mirando. Septuaginta. A ver, por acá. Ya, Michelle, la Biblia griega. Exactamente, Michelle. La que trajeron la Biblia hebrea al griego. Exacto, Verónica. Súper bien. La Septuaginta es la primera traducción, ¿cierto?, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá, la Tanaj, al griego. Y vemos un claro ejemplo de eso. Esto sucedió por ahí por el siglo III a.C., más o menos, en donde se tradujo al griego todos los libros del canon hebreo, digamos así. Y fue un proceso bastante largo igual, y se le llama la Septuaginta porque se cree de que hubo 70 ancianos, ¿cierto?, que contribuyeron en esta traducción. Y ciertamente vemos aquí también incluso a un judío muy importante, filósofo, Filón de Alejandría,
que va a ser un judío prominente, ¿cierto? Y que se impregna de la cultura griega. Entonces aquí pasaban, se provocaban como dos fenómenos. Un fenómeno era que algunos rechazaban la cultura griega y algunos cedieron a la cultura griega. De ahí viene también estas sectas, ¿cierto? Que comienzan a impregnarse. Por ejemplo, los fariseos siempre como que rechazaron la cultura griega y los saduceos no. Habían algunas diferencias ahí doctrinales, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la filosofía griega influye en los judíos, por cierto, influye en los judíos. Los fariseos estaban, como les decía, en contra. Los saduceos adoptaron gran parte de estos pensamientos, ¿cierto? Y como les decía, este Filón de Alejandría fue un hito importante, por ahí en el 50 después de Cristo incluso. Nosotros, Filón de Alejandría vivió en el tiempo que vivió Jesucristo, ¿ya? Y él intentó unir la filosofía con el pensamiento judío incluso, ¿ya? Y en el campo de la filosofía, en este ámbito, nosotros vemos que predominaban principalmente las ideas de Platón, ¿cierto? De Platón, de Sócrates, que eran ideas que hablaban principalmente de la inmortalidad del alma, de un mundo invisible. Tenemos el estoicismo que aparece, como lo señala el libro de Hechos, ¿cierto? Que era una doctrina filosófica que proponía valores morales, ¿eh? Y antes no había esa doctrina filosófica. Entonces aquí vemos otro aspecto de la preparación de esto, aunque lo veamos bien de la perspectiva humana, histórica, filosófica. Nosotros vemos que el estoicismo, ¿cierto?, es una doctrina que obviamente se va a diferenciar mucho de la doctrina cristiana propiamente tal, pero proponía valores morales. Y esa doctrina había alcanzado un auge bastante importante en la época. Entonces, cuando viene el cristianismo, también viene con una cosmovisión moral, ética, ¿cierto? Y quizás diferente a la que proponían los estoicos, pero ciertamente va a ser un aspecto muy importante también para influir en los griegos, ¿ya? Entonces, todas estas ideas eran las que predominaban en el tiempo de Jesús. Ya, todas estas ideas filosóficas eran las que están. Entonces Jesús también se tuvo que enfrentar a este gran monstruo que es el imperio romano, en definitiva. Ya, bueno, cuando toda esta cultura griega, a manos también de Alejandro Magno, llega a los judíos, ¿cierto? Alejandro Magno era como bien moderno para su época, porque él, cuando conquistaba un pueblo, como que los dejaba también profesar su religión, ¿ya? No quiero cortar esta idea, por eso que estoy siguiendo un poquito más, ¿ya? Porque quiero terminar con esta idea para que no quede ahí tan aislada. Entonces lo que yo voy a hablar en este momento es que Alejandro Magno, ¿cierto? El dominio de Alejandro Magno en esta tierra de los judíos antes del nacimiento de Cristo, él dejó bastante regalía a los judíos, ¿ya? Y ese fue un momento de preparación también para la fe cristiana, en donde la lengua griega fue adoptada por los judíos. Con esto se iba a asegurar, ¿cierto?, el traspaso del hebreo al griego, que va a ser la Septuaginta. Vemos que si nosotros nos detenemos un poquito en la estructuración de la Septuaginta que estábamos hablando recién, nos damos cuenta de que va a ser un hito sumamente importante, no solamente para los judíos griegos, sino que también para el cristianismo. Imagínense que ustedes saben que los judíos siempre han vivido muy dispersos muchas veces. Entonces incluso hubo judíos después de Cristo que habitaban en Grecia y no sabían hablar hebreo. Y gracias a la Septuaginta se pudo mantener la cultura hebrea, digamos así, o las costumbres y la escritura hebrea. Eso por un lado. Y por otro lado, benefició obviamente al desarrollo del cristianismo, porque el cristianismo también, nuestros libros sagrados responden al Antiguo Testamento, ¿ya? Aquí era la diáspora. Sí, hubo como varias diásporas, ¿cierto? Ahí como pregunta Michelle, hubo como varias diásporas
de los judíos. Ciertamente la diáspora como más fuerte fue después del año 70 después de Cristo, con la invasión de Tito a Israel, en donde todos los judíos son dispersados por toda Asia, incluso ahí después llegan a España, se funda la comunidad sefardí, llegan a Alemania, la comunidad ashkenazi, y es que comienzan a expandir, después llegan a Norteamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, primera, Segunda Guerra Mundial. Nosotros vemos que hay, bueno, estudiar la historia de Israel también es fascinante, estudiar la historia como es una supervivencia de Israel. Vemos que un pueblo tan pequeño, insignificante, como el mismo Señor le decía, un pueblo insignificante, pudo sobrevivir. Para mí es una, y creo que para muchos, es una supervivencia sobrenatural. Si tú tienes la oportunidad un día de estudiar la historia de Israel, te vas a dar cuenta, es una supervivencia sobrenatural. Muchos pueblos que vivieron, que eran contemporáneos a Israel, ya no existen, la mayoría de ellos, por no decir todos. Pero Israel supo, ¿no? ¿Por qué? Por la providencia de Dios, solamente por la providencia de Dios. Primero Macabeo, le cito esto porque Macabeos es un libro histórico más que inspirado, digamos, no es inspirado para nosotros exactamente. Primero Macabeo dice, hagamos alianza con las naciones vecinas, pues desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido tantos males y a muchos les parecieron bien semejantes discursos. Algunos del pueblo se ofrecieron a ir al rey, el cual les dio facultad para seguir las instituciones de los gentiles. En virtud de esto, levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos, se restituyeron los prepucios, abandonaron la alianza santa, haciendo causa común con los gentiles y se vendieron al mal. ¿De qué está hablando aquí Macabeo? Primero Macabeo está hablando de la influencia de los griegos sobre los judíos. Entonces, por eso que había muchos que estaban en contra. Entre ellos, Judas Macabeo, que va a ser uno de los que va a generar después una revolución en contra del dominio griego y persa que existía dentro de Israel. Ahora, cuando muere Alejandro Magno se genera la decadencia del imperio griego, ¿cierto? Inició el periodo, cuando muere Alejandro Magno, inicia un periodo que se llama Seleucida en Palestina. Y ahí cambian las reglas del juego. Antes a los judíos se les toleraba, pero cuando vienen los seleucidas a Palestina ya no se les va a tolerar. Va a comenzar una opresión. De hecho, ordenaron la destrucción de reproducciones de las escrituras, promulgaron leyes de una crueldad extrema, ¿ya? Y aquí aparece un personaje muy mítico de esta época, que es Antíoco Epífanes, ¿cierto? Que es como considerado el anticristo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Antíoco Epífanes. La rebelión, y bueno, esto en definitiva va a provocar que exista una rebelión del pueblo de Israel en contra de este dominio que no les dejaba hacer nada, ¿cierto? Y esta rebelión se llama la rebelión de los Macabeos en contra de Antíoco Epífanes. Estos son los, bueno, para los chilenos, ¿cierto? Que habitamos, que somos los que somos chilenos, Macabeo como significa otra cosa. No sé de dónde sacan el término Macabeo. No lo puedo relacionar con algo, no sé dónde lo sacaron. Ya para los extranjeros que están acá en Chile, a los macabeos se les dice a los hombres que son mandoneados, ¿ya? O que las mujeres lo mandan, ¿ya? Así se le dicen los macabeos. Yo sé que cuando nombré a Macabeo, algunos ahí pensaron, oye, se les vino a la memoria. Pero Macabeos nosotros vemos que eran hombres valientes, fueron hombres guerreros, entonces todo lo contrario a lo que nosotros los chilenos decimos. Bueno, eso entre paréntesis, para distender un poco el ambiente en realidad. Bien, acá entonces vemos que incluso se cumplen algunas profecías del libro de Daniel, que están entre el capítulo 8 y el capítulo 11, ¿cierto? El libro de Daniel, que se cumplen aquí con
con Antíoco Epífanes. Ya Daniel había profetizado la destrucción del templo, ¿cierto? Y incluso Antíoco Epífanes llegó a tal su crueldad de que detuvo todos los sacrificios de los judíos y ingresó un cerdo al templo de Israel y sacrificó un cerdo en el altar. Imagínense cuál era la afrenta para los judíos eso. Era una afrenta extraordinaria, ¿cierto? Que el cerdo, que era un animal inmundo para los judíos, ¿cierto? Antíoco lo que hace fue sacrificarlo ahí, ¿ya? Entonces, rebelión macabea, Asmonea, que se llamó como la dinastía, los macabeos se levantaron en contra de todos estos excesos, contra las restricciones, las prácticas del judaísmo, la profanación del templo. Entonces, entre el 142 y el 129 a.C., ya nos estamos acercando al nacimiento de Cristo, ¿cierto? Los judíos logran sacar a Antíoco Epífanes y a su gobierno, ¿cierto? Lo logra sacar y se establece una dinastía y un gobierno judío propiamente tal, que se les llama como la dinastía de los Asmoneos en realidad, ¿ya? Entonces vemos que Israel comenzó a sufrir en esta época. Primero exilio, después del exilio vino todo este proceso bastante complejo para el pueblo de Israel, persecuciones, fue bastante complicado. Entonces ese es el escenario israelita que se vivió antes de la venida de Cristo. Entonces cuando Cristo nace, hace poco, ¿cierto? Hace algunos años, que el pueblo de Israel solamente había salido de este dominio y había establecido incluso un gobierno judío. Entonces, después de esto, viene otro dominio que van a ser los romanos, ¿cierto? Se van los griegos, después llegan los romanos, y Cristo nace bajo el dominio en definitiva del Imperio Romano. Por eso acá podemos hablar rápidamente de Roma, ¿cierto? Ahí hay algunas fechas, el origen de Roma, la República Romana, ahí lo van a ver un poquito más en alguna lectura. Igual esto no sale mucho en las lecturas, pero a ver cuánto me queda. Pensé un segundo. Ya, no, yo voy a llegar hasta acá. Voy a llegar hasta acá. ¿Ya? Entonces yo quiero, hermanos, que les quede claro la contextualización que nosotros hemos visto. Ya nos vamos a juntar otro día para que podamos ver, para que podamos seguir, ¿ya? Pero no se les olvide esta clase, porque vamos a continuar con Roma, y Roma es importante porque dentro del nacimiento de Cristo la contextualización responde principalmente al dominio del Imperio Romano, ¿ya? sobre Palestina. Bien, no sé si alguno tiene algunas dudas. Ya, espero que no se hayan quedado dormidos. No sé si alguien tiene alguna duda, no entendió algo, quizás fui un poco muy rápido, igual va a quedar grabado, así después se las vamos a enviar para que ustedes la vean con más tranquilidad y me pueden ahí retroceder si hablé como muy rápido, pero siempre los tiempos son como súper complicados, yo lo sé, y estamos son las 10:15. ¿Ya? Estuvimos como una hora y media, creo que es un buen tiempo. Si bien no sé si sabe usted, pero la concentración dura como 25 minutos. Pero yo sé que el Señor nos da más capacidad de concentración. La educación dice que dura hasta 25 minutos, pero yo sé que el Señor nos da mayor capacidad para ello. Ya, ¿dudas? Por acá. Gracias por los comentarios. Sí, Iván, a veces 15. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, y quiero invitarles también a aprovechar, bueno, nos queda tiempo todavía, pero quiero invitarles
una conferencia que vamos a tener como institución teológica en diciembre, 9 y 10 de diciembre, acá en Viña del Mar. ¿Ya? Así aprovechan de conocer Viña del Mar también para los que no conocen. Va a ser viernes 9 y sábado 10 la conferencia. Ya va a venir Richard Ramsey, que es un misionero norteamericano, un teólogo norteamericano, es doctor en teología, ha escrito muchos libros, ¿ya? Entre ellos Integridad Intelectual, ha escrito libros de griego también, de hecho también tenemos un curso de griego en el instituto que lo hace, ¿ya? Y entre otros, Iván Reyes también, que es del sur, también viene, ¿ya? Y los otros no están confirmados, pero van a haber como 3 expositores, van a haber paneles también de conversación. No sé si han visto un poco el formato de la conferencia que se hace en Centroamérica, que se llama Por su Causa. Vamos a hacer un estilo de Por su Causa, pero criollo. ¿no? Vamos a tener paneles de conversación donde vamos a invitar a algunos pastores para conversar respecto al estado de la iglesia, a las proyecciones de la iglesia, al tema de la doctrina dentro de la iglesia, a su desarrollo, etcétera. Así que va a ser muy interesante y muy edificante ciertamente para ustedes, así que quedan invitados. ¿Ya? Bien, entonces eso sería. Voy a orar entonces para que podamos finalizar, ¿ya? Ya, sí, Verónica, no hay problema. Vamos a ver, eso sí, tienen que esperar un poquito la clase grabada porque se demora unos 3 o 4 días. Igual andamos a full en este fin de semana porque como es inicio de trimestre, andamos a full, pero vamos a tratar de enviárselo lo mejor, lo más pronto posible. Sí, acuérdense de que hay un WhatsApp por ahí, ¿cierto? Que es, bueno, ustedes saben un poco las reglas del WhatsApp. Es ideal que nadie salga para que esté informado también, pero lo que yo les voy a pedir, solicitar, de que estén atentos a sus correos electrónicos. Pues yo sé que algunos no los revisan mucho, pero para el término de diplomado es súper importante su correo electrónico, así que por lo menos revíselo una vez al día. Una vez al día. Revisen su correo por si hay alguna información, ¿cierto? Porque el WhatsApp podemos enviar la información, pero la información de la plataforma es súper importante y se canaliza a través del correo electrónico y también queda en el foro novedades, ¿sí? El foro avisos y novedades, ahí están como todos los avisos del profesor, etcétera, ¿ya? Bueno, les voy a invitar a orar para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que nos das. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos guíe por pastos verdes, Señor, por unas doctrinas, una sana doctrina que tú quieres impregnar en cada uno de nosotros. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que están en este lugar para que ellos puedan aprender, Señor, y ser como los hermanos de Berea, Señor, como lo dice el libro de Hechos, que no solamente se quedan con lo que alguien dice, sino que también llegan a su casa y escudriñan las Escrituras. Señor, enséñanos a escudriñar correctamente las Escrituras. Padre, te pedimos también humildad. Sabemos que todo lo bueno y todo lo perfecto eres tú, Señor, y tú estás en nuestro corazón. Haznos, Señor, verdaderos hijos, discípulos y adoradores tuyos. Bendice a cada familia que está representada en este lugar, aquellos que estén enfermos, Señor, aquellos que estén pasando necesidad, aquellos que estén pasando pruebas. Dios mío, susténtales, Señor, con tu diestra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.